casos que nos sorprenden por su complejidad y otros que nos inspiran por la manera en la que se resuelven. Este es uno de esos casos. Un adolescente llegó por una consulta de rutina para evaluar una deformidad torácica. Pero tras una evaluación integral, descubrimos algo serio. Una combinación de enfermedades cardíacas graves asociadas con el síndrome de Marfan, incluyendo una disección de aorta que ponían en riesgo su vida. El día de hoy nos acompañan los cirujanos cardiovasculares del Hospital Bosnan de Quito, el doctor Estuardo Novoa y el doctor Carlos Nájera, quienes hicieron posible este complejo procedimiento, combinando experiencia, tecnología y trabajo colaborativo. Bienvenidos, doctores. Doctor Estuardo Novoa, ¿cómo llega este paciente a su consulta y qué hallazgos llevaron a sospechar de un posible síndrome de Marfan? Muchas gracias, Doménica, por la entrevista. El chico llegó a la consulta para tener una evaluación porque los padres habían notado que había una depresión a nivel del pecho. Sin embargo, al evaluarle al chico tenía más de eso, otras características que se llaman marfanoides, de sus brazos largos, los dedos de las manos largos, la carita estrecha, había una deformidad también en la columna y este pectus o tórax hundido que se llama también o pecho excavado puede asociarse también con un síndrome de Marfan. Por tanto, yo solicité todos los estudios necesarios como era una tomografía, un ecocardiograma y luego una angiotomografía para definir bien, porque ya nos encontramos que la aorta estaba excesivamente dilatada. Lo que nos llamó la atención fue que en el último examen esa aorta dilatada tenía una disección, o sea, una ruptura que podía poner en riesgo a la vida del paciente. Perfecto, doctor. Ahora, doctor Carlos Nájera, una vez detectado el daño cardíaco, se identificó una disección aórtica. Un hallazgo de altísima gravedad. ¿Qué implica exactamente una disección aórtica y por qué se considera una emergencia médica? Bueno, primero, gracias por la entrevista, Dome. La disección aórtica es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque es la ruptura de la arteria aorta, que es la arteria principal del cuerpo, de manera longitudinal. Entonces, si yo imagino a la arteria como un tubo o una manguera y la corto, esta manguera o este tubo tiene tres partes: una capa íntima o interna, que es la que está en contacto con la sangre, una capa media, que donde está el músculo de la arteria, y una capa externa o adventicia, que es la que está en contacto con otros órganos, y así es como es la aorta. Cuando la capa más interna se rompe, la sangre comienza a pasar hacia la parte muscular, o sea, en la mitad de esta manguera. Eso es lo que se llama una disección. El problema de la disección es que la disección puede accidentarse, o sea, estallar, puede comprimir o aplastar arterias vitales, por ejemplo, las arterias coronarias, que son las que nutren el corazón, arterias que van hacia la cabeza, el cerebro, arterias de los riñones, arterias a nivel intestinal. Entonces, por eso se considera una emergencia. Adicionalmente, al pasar la sangre por donde no debe, inflama los tejidos, lo cual hace que cada vez el riesgo de mortalidad sea mucho más alto. Entonces, por eso debe operarse lo antes posible. Y esa razón es por la que se estima que el 80% de pacientes que tienen una disección de aorta a veces ni siquiera llegan al hospital, fallecen en el sitio donde se disecaron. Los síntomas más importantes son el dolor torácico taladrante o penetrante, que se llama, o sea, un dolor que es muy intenso y que no tiene mayor forma de ser controlado. Y de ahí, apenas se diagnostica esto, debe solucionarse. Una vez comprendida la complejidad de la disección de aorta, doctor Novoa y doctor Nájera, ¿pueden compartirnos cuáles fueron los pasos críticos en la cirugía que realizaron para reemplazar la válvula aórtica y la aorta ascendente? Comencemos por el doctor Novoa. Gracias. Sí, yo creo que un paso crítico importante es en el momento que el chico ya va para la cirugía, es el hacer una planificación total y ver que dispongamos de todos los materiales necesarios para la cirugía. Ya durante la misma, en el momento que se abre y se encuentra el problema, ya
Mientras no tengamos la sangre derivada hacia una máquina y esté protegido el corazón igualmente para que no sufran el resto de los órganos, no podemos garantizar de que se puede hacer una cirugía segura y sobre todo con buenos resultados. Por lo tanto, tuvimos la suerte de entrar en el momento exacto, encontrar esa disección y poder planificar inmediatamente lo que Carlos va a comunicarles en este momento. Doctor Carlos. Listo. A ver, como dijo Estuardo, lo primero es saber que tengamos todo, o sea, planificar. Segundo, tener un equipo multidisciplinario para el manejo transoperatorio, o sea, un anestésico de especialistas, un equipo de terapia intensiva, igual en la capacidad de manejar uno de estos pacientes. Entonces, una vez que hacemos eso o tenemos eso, viene la parte técnica. Técnicamente, primero necesitamos aislar al corazón para poderle operar. Entonces la sangre, necesitamos que la sangre salga desde el cuerpo del paciente hacia una máquina de circulación extracorpórea y luego regrese hacia el paciente. En este caso se hizo una canulación a nivel femoral con la finalidad de darle circulación al paciente sin dañar más la disección que ya tenía. Entonces se puso a nivel de la pierna, se puso una cánula para poder entrar en bomba, y la circulación venosa se la extrajo directamente desde el corazón. Con el corazón aislado, lo que se hace es se pinza la arteria aorta por encima de la disección para poder aislar completamente el corazón, y se pone un medicamento especial que lo que hace es detener al corazón y preservarlo, y al mismo tiempo se baja la temperatura del cuerpo y del corazón para poder preservarlos. Y lo que hacemos es retirar la disección, retirar la aorta, separar las arterias coronarias, que son las que nutren el corazón, y luego viene todo el proceso de rearmar. Entonces, a nivel de la aorta, lo que se hace es se pone una prótesis que va a cumplir las veces de la válvula. Se la cose al sitio donde originalmente estaba. Esta prótesis viene ya con un tubo vascular, y ese tubo luego se lo reimplanta. Primero se hace la reimplantación de las arterias que nutren el corazón, que son las arterias coronarias. Esto es una microcirugía porque son arterias que miden entre 3 a 5 milímetros el sitio que uno debe trabajar. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Se utilizan lupas para poder hacer este tipo de cirugía. Y luego es reimplantar la aorta, o sea, el tubo que va a llevar la sangre hacia la arteria que está en mejor condición o que está, entre comillas, sana. Y es todo este proceso el que implica cambio de la válvula, reimplante de las coronarias y reimplante de la arteria. Ya luego uno va un momento en que ya rearmamos todo, permitimos que la sangre regrese al corazón, y pues el corazón comienza a hacer lo suyo, y ahí vamos viendo que vaya saliendo de bomba, que nos permita ir cerrando si es que es posible. A veces no es posible, como en este caso, por cuestiones de sangrado, y luego de eso se va saliendo de bomba y la máquina queda a un lado, y el paciente podrá subir a terapia ya con un funcionamiento de su corazón sin la disección. Conocemos que ya este primer procedimiento fue un proceso complicado, doctor Novoa. Pero después de la cirugía inicial también sabemos que el paciente fue reintervenido para corregir su deformidad torácica. ¿Por qué decidieron abordar este aspecto en la misma hospitalización y qué beneficios tiene para el paciente a largo plazo? La deformidad del tórax, el tórax en embudo, es una alteración de los cartílagos que unen a las costillas con el esternón, y cuando esta depresión es demasiado intensa, ella llega a aplastar al corazón y desplazarlo, y por lo tanto va a influir en la parte tanto del corazón como en la ventilación. A pesar de que el chico no tenía síntomas aparentes, pero él ya al gran esfuerzo, con todo esto tenía un alto riesgo inclusive de que él tenga una ruptura espontánea. Esto puede decir en el momento de caminar, hacer un esfuerzo. Entonces tenía que ser corregido también simultáneamente.
tuvimos que diferirlo eso para después porque fue una cirugía bastante larga, había que esperar de que esté controlado bien el sangrado, entonces decidimos corregirlo eso a los 3 días después de la cirugía para que no haya esa compresión y eso pudiera también influir en la parte cardiovascular. Los chicos con esta deformidad, normalmente si hubiera ido el chico y no hubiera tenido síndrome de Marfan, se le hubieran colocado unas barras internas y se hubiera levantado el pecho y hubiera tenido el alta unos 3 días, pero en este caso había que hacer esto también simultáneamente, entonces era una cirugía adicional, obviamente ya no en el corazón ni en la parte interna, pero igualmente en la misma hospitalización eran riesgos también, pero que teníamos que afrontarlos y que gracias a estar en esta institución lo pudimos hacer de buena forma, con la asistencia lógicamente de mi compañero Carlos y del resto del equipo, todo un equipo multidisciplinario que ha garantizado de que este muchacho haya salido bien en el procedimiento. Bueno, doctores, y ahora para cerrar el tema, quisiera que me compartan una reflexión acerca de este procedimiento. Comencemos por el doctor Carlos. Bueno, a ver, reflexiones yo te daría 2. La primera sería hacia los colegas. El trabajo multidisciplinario es base, o sea, trabajar en equipo. Eso es importante desde el punto de vista de que cualquier diagnóstico, siempre como cirujanos estamos dispuestos para dar una opinión y también para dar las soluciones necesarias. Luego es el grado de sospecha por parte de los colegas, o sea, como bien mencionó Estuardo, o sea, el paciente vino por una deformidad del pecho, no es que vino por la disección. Y eso quiere decir que teniendo 14 años, en algún rato debió haber pasado por algún pediatra, algo, o sea, y ahí viene el grado de sospecha también de los colegas. Y siempre que haya esta sospecha, también derivar hacia un sitio que tenga todas las opciones para que el paciente vea subespecialistas, para que se haga exámenes especiales, etcétera, y esa es la ventaja de este hospital. La otra es para los pacientes, o sea, igual ante cualquier síntoma, cualquier molestia, consultar a su médico y acudir a instituciones que le puedan brindar en un solo sitio todo y que además pueda brindarle varias alternativas dentro de una misma patología. O sea, en el caso de deformidad torácica, como dijo Estuardo, se pueden poner barras, se puede hacer otro tipo de cirugías. En el caso de la cirugía cardíaca, que se puede hacer este tipo de procedimientos de altísima complejidad, que se puedan hacer procedimientos de mínima invasión, que se puedan hacer procedimientos endovasculares. Y claro, o sea, tenemos la ventaja en este hospital de que podemos hacer todas esas cosas y por eso, al tener tantas alternativas, se puede dar solución a estos casos tan complejos y de tan alta mortalidad, ¿no? Y que en buena hora fue bastante bien. Doctor Estuardo, por favor, una acotación a esta reflexión. Sí, cómo no. Yo acotaría algo más que Carlos ha dicho que es muy importante. Todo lo que él ha dicho que se debería hacer con los colegas, que sería también apoyarnos ya de aquí en adelante más con una consejería y asesoría genética, que es muy importante, porque estos chicos necesitan un estudio, un asesoramiento, un consejo a la familia de cómo va a ser la vida posterior de ellos. Igualmente recordar que en este tipo de síndromes a veces la determinación de un estudio que se llama el cariotipo y el determinar dónde está exactamente la alteración del gen es muy importante a futuro para ver qué va a pasar después y cuál es el riesgo de recurrencia, o sea, de que un familiar o un hijo nazca también con esta enfermedad. Entonces el seguimiento aparte médico debe estar también con un asesoramiento genético para poder nosotros a la larga darle una buena calidad de vida. Estos pacientes tienen una buena calidad de vida, viven normalmente hasta edades inclusive de muy 60, 70 años sin problema, pero siempre y cuando tengan un acompañamiento médico. Y lo que es importante es que el trabajo debe ser multidisciplinario, tiene que verle el pediatra, ahora ya será el médico de adulto, el cardiólogo, el genetista, el médico internista, tiene que verle un hematólogo, todo un equipo completo para que él pueda tener una buena calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Agradecemos profundamente al doctor Estuardo Novoa y al doctor Carlos Nájera por compartirnos los detalles de este procedimiento tan complejo realizado en el Hospital Bozán de Esquito. Gracias por acompañarnos y seguir confiando en el Hospital Bozán de Esquito. Recuerden que aquí somos la familia que cuida de tu familia.